Y como contábamos al principio de este programa, cuando presentábamos a nuestro poeta anfitrión del mes de abril, hablábamos de Martín Raninqueo, cantautor, poeta, platense, mapuche, y además él es veterano de la Guerra de Malvinas y nos va a acompañar en esta especie de vigilia radiofónica para hablar un poco sobre su obra, sobre su historia, sobre sus vivencias y sobre la importancia de continuar sosteniendo la memoria a partir de lo que se conmemora mañana 2 de abril. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Compuche, Mari hola a toda Marí, la gente. ¿Cómo te va, Federico? muy bien y bueno, y muy contento de tenerte nuevamente aquí en el programa y en una fecha tan especial. Así es, sí, se conmemoran 44 años, ¿no es cierto?, de la Guerra de Malvinas, que, bueno, al menos yo ni el CECIM La Plata, que es el centro de excombatientes al cual pertenezco, llamamos Gesta, ¿no es cierto? Así que sí, mañana, bueno, estaremos a las 11 de la mañana, como hace 44 años, ahí en la Plaza Malvinas, donde funcionó el Regimiento 7 de Infantería, y donde hicimos la conscripción en el año 1981. Contame un poco, acá cuando uno repasa, ¿no?, tu obra y repasa tus canciones y Mm. repasa tus poemas, se encuentra con un crisol de líneas narrativas. Por un lado, obviamente está esta experiencia de haber vivido la guerra, de ser veterano de esa guerra, y también esta cuestión de la identidad mapuche, ¿no? Recién abríamos con este saludo mapuche. Contame un poquito cómo se encuentran esas dos líneas narrativas, ¿no?, en tu historia. Bueno, yo pertenezco a una generación de mapuches que nuestros mayores se llamaron a silencio, ¿no es cierto? Porque después del genocidio cometido por la campaña del desierto llevada adelante por Julio Argentino Roca, las familias quedaron no solamente a la deriva, sino fue saqueada nuestra lengua, nuestros abuelos no podían hablar el mapudungún. Eh, Así que, bueno, crecimos con ese silencio, ¿no? Esto es como una constante, al menos en los mapuches de mi generación. Eh, entonces queríamos hacer algunas preguntas y había un silencio. Claro que ese silencio tenía un motivo, ellos, digamos, no querían transmitir el horror y que de alguna manera sus hijos sufrieran lo que habían sufrido ellos. Así que bueno, por allá alrededor de los años 90, si bien sabíamos con mi hermano Pablo Raninqueo, ya fallecido, sabíamos dónde veníamos, porque obviamente nuestro padre nos había dicho este, que éramos bisnietos del Lonco Raninqueo. eh, había una parte de la historia que había quedado silenciada, así que, bueno, empecé a ir, viste, eh, de a poco, yo te diría, a mis 17, 18 años, eh, me surge la inquietud de ir en busca de mis raíces y que continúa hasta hoy, ¿no es cierto? Porque siempre digo, bueno, ha sido tan grande todo aquello que nos han quitado que, bueno, me iré de esta tierra sin conocer absolutamente, ¿no?, el total de nuestra cultura, de nuestro quimón. Eh, pero fue, por supuesto, que un proceso lento, con idas, venidas, con paréntesis, eh, pero fue allá, viste, antes de entrar a la conscripción, yo tenía, digo, ¿estará el nombre de mi bisabuelo, del Lonco Raninco, en algún libro? Y bueno,
fui a una librería de usados y compré un libro que se llama La conquista del desierto, de un historiador del Colegio Militar. Estamos hablando de unos años donde obviamente no existían, ¿sí?, la mirada, ¿sí?, del genocidio mapuche, ¿sí? La historia estaba contada por los vencedores. Claro. Pero ahí en ese libro aparece por primera vez el nombre de mi bisabuelo, el nombre de Calfucurá. Así que bueno, empiezo a rastrear la historia. Por eso digo, no existían los libros que hoy conocemos, de Marcelo Balco, de Adrián Moyano, ¿no es cierto? Todo eso Claro. es muy reciente, ¿no? La historia del desilenciamiento. Así que, bueno, fue así y siempre digo, ligándolo un poco con mi historia de Malvinas. Yo en el momento más difícil que me toca vivir como excombatiente, que es el momento que tengo que salir a combatir con nuestro mortero, me encomiendo a la figura de Calfucurá y empiezo a escribir un poema que se llama Última Carta, que fue, bueno, publicado ya hace muchos años en una antología de escritores excombatientes de Malvinas. Así que bueno, es ahí donde, digamos, eso es como otro hito para mí, te diría, ¿no? Ese momento. Y después, de alguna manera, también siempre digo que haber llegado de las islas y haber sido uno de los 5 o 6 compañeros con los que formamos el CECIM La Plata, a mí me dio una formación política importante, y el hecho de, bueno, de defender el territorio argentino, del Estado argentino, las Islas Malvinas, hizo que también yo, bueno, se hiciera más fuerte la búsqueda de mis raíces mapuche y el reclamo territorial de las comunidades de nuestro pueblo. Claro. Así que Vos sabés que un poco ese sí. es el panorama, digamos, que como para darte una respuesta. Vos recién hablabas de que sos parte de la generación que hizo silencio, ¿no? De aquellos que de alguna manera buscaban su historia originaria. Y hablamos por ahí de un doble silencio, ¿no? Porque también el hecho de ser excombatiente durante los primeros años o meses después de la guerra también fueron Sí. silenciados. O sea, seguramente tu mochila pesaba el doble, ¿no? Que la de muchos de tus compañeros. Mira, Federico, vos sabés que nosotros, los milicos quisieron silenciarnos ni bien llegamos, porque nosotros estuvimos en Campo de Mayo un par de días antes de llegar acá a La Plata, y tuvimos que firmar un documento en donde nos comprometíamos a no hablar, porque era un secreto de Estado, de lo que había sucedido en Malvinas. Claro. Cosa que no hicimos, porque ni bien llegamos, ya te digo, empezamos a juntarnos con compañeros con esta idea que trajo Fernando Magno, ya desde las islas, un compañero que fue presidente del CECIM, de que una vez que llegáramos, empezar a juntarnos. Y así se formó el CECIM. Así que ahí empezamos también a desilenciar la historia de Malvinas, ¿no es cierto? Esta historia que de alguna manera un sector ligado a las Fuerzas Armadas todavía reivindica como gesta, y donde vemos cada 2 de abril que aparece esta mirada militarista, ¿no es cierto? Cuando en realidad Malvinas, digamos, la guerra de Malvinas es un capítulo más dentro de la usurpación que empezó en el año 1833. Claro. Y digamos, esta guerra, digamos,
o sea, solamente recordar Malvinas, viendo la gesta militar, o hablando solamente del hambre y los padecimientos que, por supuesto, hemos pasado, como las torturas, ¿no es cierto?, los estaqueamientos a los que fueron sometidos algunos de nuestros compañeros, es solamente también una parte, ¿no? Porque vos sabés que hay muchísima gente que desconoce. De hecho, el otro día hablaba con un taxista y un hombre que se veía con cierta formación, al menos había terminado, no sé, sus estudios secundarios, y no sabía, por ejemplo, que en Malvinas hay una base militar, ¿no es cierto?, que está solamente a 500 kilómetros, y esta base militar no es solamente del Reino Unido, sino también de la OTAN. Claro, sí, ¿No? sí. Es decir, esta guerra vino a complicar muchísimo más. ¿Qué hizo la dictadura militar de entonces? Le dejó servido en bandeja, ¿no es cierto?, al imperio, ¿sí?, la construcción de una base militar que, bueno, que hoy controla obviamente el paso de los dos océanos y todo lo que vos ya conocerás. Tal cual, sí. Bueno, esto que vos decías, ¿no? Esta historia de usurpación que empezó en 1833 y que tuvo muchas páginas antes de la guerra, ¿no? Yo por ahí un poco, en otro momento repasaba la historia de este operativo Cóndor. Claro, exacto. Por ejemplo, o del aviador Fitzgerald, no me acuerdo el nombre de pila, que de alguna manera se desvió y fue y paró en las islas, hizo ahí una especie de reivindicación. Obviamente que ninguna se compara con lo que ocurrió con la guerra, ¿no? Pero son como páginas que van de alguna manera narrando el sentimiento de soberanía y el sentimiento de pertenencia, ¿no?, que tenemos con esas hermanitas perdidas, como decía Yupanqui. Perdidas, tal cual. Porque aparte, cuando digo que la guerra vino a empeorar todo esto, dejando una base militar que además conozco, ¿no es cierto?, porque yo volví a las islas con mis compañeros en el año 2011 y te puedo asegurar que es aterrizar en una ciudad, es aterrizar en otra ciudad. Unas Malvinas que están asfaltadas, sus caminos ya no son caminos de tierra como eran antes, obviamente pensando en la posibilidad de tener un conflicto a futuro, ¿no es cierto? Entonces esas islas, para poder desplazarse de un lugar a otro, las han pavimentado. Tenemos un serio problema ahí, ¿no? Porque si uno piensa que las guerras del futuro pueden ser por el agua, bueno, tenemos nuestros lagos ahí nomás, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, ni hablar de la Antártida. La plataforma marítima. La plataforma marítima, la pesca, es decir, bueno, un problema realmente serio. Lo que pasa, claro, que como vivimos abrumados por los problemas diarios, ¿no es cierto?, uno lo entiende eso también, la agenda que marcan los medios, la televisión, etcétera, esto no se ve. Por eso te decía que este hombre el otro día me decía, pero no, yo no sabía eso, y no es el primero que me lo dice, ¿viste? Sí, tal cual. O y tampoco sabían, o sea, toda la historia, ¿no?, desglosada desde cuándo viene la usurpación. Exacto. Sí. Malvinas, por eso digo, no comienza en 1982, ¿no es cierto? Claro. Estamos conversando con Martín Raninqueo, poeta, cantautor y veterano de la Guerra de Malvinas, parte del CECIM. ¿Qué significa CECIM, Martín? Centro de Excombatientes Islas Malvinas. Es muy interesante siempre seguir la actividad del CECIM porque no sé si hay otros grupos que de alguna manera abarquen la problemática de Malvinas desde una visión más desde la geopolítica, ¿no? Y también desde los reclamos más allá de la cuestión de reivindicar los derechos de los veteranos, etcétera, desde sentar posición política a partir de lo que significa, ¿no?, la ocupación de esas islas. Sí, tal cual.
yo me siento realmente orgulloso, ¿no? de pertenecer a este centro, porque realmente tenemos unos compañeros muy, muy formados, ¿no? Rodolfo Carrizo, etcétera, Magno, que, bueno, marcan un poco las coordenadas políticas y esto que te decía hace un ratito, es decir, pensar Malvinas no solamente en el pasado, sino pensar Malvinas en el futuro, ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos que mirar. Martín, recién, si bien hacíamos un repaso, ¿no? de la Sí. importancia estratégica de, de tener siempre en la memoria y en nuestro acervo cotidiano la problemática de Malvinas, me gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que el momento en el cual, por ejemplo, te Ujú. enteraste de que te tocaba ir a la guerra? Mira, yo ya estaba de baja, Mm. ¿sí? Eh, había, eh, había ido, y esto está en un libro que escribió hace poquito Facundo Arroyo acerca de la vuelta de Mercedes Sosa a la Argentina, Sí, de sí, hermoso los libro. recitales que dio en los recitales del ópera. ¿Viste este libro que sacó? Eh, bueno, yo tuve una entrevista con él y bueno, esa historia está ahí. Yo fui a ese recital, fui uno de los jóvenes que se acercaban. De todas maneras, yo ya tenía un vínculo con el folclore a través de mi tía, que fue la que me pasó los primeros acordes de las zambas, del cancionero de los años 70, ¿viste? Claro. Así que, bueno, fui uno de esos pibes que estuvo ahí en el ópera. Y así que, bueno, ya volvía, digamos, empezaba a tener, ¿no? una conciencia política, es decir, yo ya, y como había hecho unos 8 o 9 meses en el primer año de agronomía también, ya tenía algunas ideas, ¿viste? Eh, Sabía el tema de los desaparecidos, eh, en fin. Entonces, bueno, ya te decía, estaba de baja y un día había salido con unos amigos, llego a casa, me acuesto tarde, 5 de la mañana, me habrán llevado mis amigos a casa en auto y no sé, a eso de las 9 de la mañana escucho que lloraba mi vieja desde la cocina. eh, Me levanto preocupado, ¿qué pasó mamá? Y me dice, hijo, acaban de decir en la radio eh, que van a convocar a tu clase, a la clase 62. Eh, y ahí mismo le dije, mami, prepárame algo para comer porque yo me voy a presentar ahora. Sí, no esperé que me llegara una carta de citación, que era bueno lo que había que hacer. En ese momento tomé esa decisión. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué? Bueno, fue un impulso, fue en un momento pensar que así como mis ancestros, como no habían tenido en su momento que enfrentar, ¿no es cierto?, la usurpación de sus territorios, ahora a mí me tocaba esta, ¿no? Y bueno, así que me hizo un jugo de naranja la vieja, un sanguchito de jamón. Teníamos en ese momento, éramos comerciantes, papá tenía almacén y, y hacia allá me fui caminando hasta el regimiento, me acuerdo, crucé la Plaza Moreno. Obviamente que no sabía, digamos, en qué iba a desembocar todo esto, ¿no? Pero así que bueno, cuando llegué al regimiento había mucha gente, había otra gente agolpada en la puerta, eran soldados que ya habían recibido la carta de citación, me preguntaban qué quería, dije nada, que me venía a presentar por el tema Malvinas.
Y bueno, estuvimos un par de días preparando las cosas y, y allá nos fuimos. ¿Esto fue antes del 2 de abril o vos te enlistaste después? No, el 2 de abril, no, nosotros llegamos a Malvinas un día 14 de abril. Bien. Ya había pasado la toma, ¿sí? La toma de Malvinas el 2 de abril. Y, Sí, el 14 llegamos, con el y, Regimiento 7. y todavía no había ocurrido lo del Belgrano, porque eso fue a principios de mayo, si no me equivoco. Claro, eso fue en mayo, claro, el 1 de mayo. ¿Y cuáles fueron las... Y re- Sí, contame. sí, No, no, contame. sí, no, 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 no. ¿Y cuáles fueron esas No, no, sensaciones? Sí, decime, perdón. y de ahí, digamos, estuvimos en Río Gallegos, que nos hicieron dormir en un galpón, recuerdo en el piso, y yo veía las orejas de los pibes que estaban haciendo la colimba, ¿viste? Y estaban todas las orejas cortadas por el frío. Mira, Y yo decía, loco, ¿no? Si, si estos chicos están así, cuando, ¿no? Con este frío acá, me imagino en Malvinas lo que debe ser. Así que, bueno, fue llegar a las islas, empezar a cavar nuestras trincheras, hacer una larga caminata con todo el armamento, y establecernos en el monte, en el Wireless Ridge, ¿sí? Que fue el monte donde me tocó combatir a mí. Y otra parte de nuestro regimiento combatió en el Longdon, ¿sí? Que es, bueno, el primer ataque es en el Longdon. claro. Y claro, la famosa batalla del Longdon. Así que cuando llegan al Longdon, ahí nos toca a nosotros empezar a combatir y a prestar apoyo a los compañeros que estaban en el Longdon. Y te preguntaba hoy, Mm. ¿cuáles fueron las sensaciones, ¿no? Creo que vos te acordás en el momento en que supieron que venían los ingleses, ¿no? Que se estaban organizando para llegar a las Malvinas o en el momento en el cual llegaron. Uh-huh. Eh, Mira, yo recuerdo dos momentos. El momento de llegar, que esto lo escribió alguna vez Juan Bautista Duiseire en una nota. Mm, eh, yo sentí un olor que me recordaba al sur argentino, al que yo ya conocía, ¿no? sí, El olor de las islas. Y con respecto a lo que vos me decís, este, las informaciones eran muy contradictorias, claro. ¿sí? Porque por un lado, si escuchabas, porque yo había llevado una radio, una espica, esas radios de aquellos años, que me había regalado mi tía justamente para ir a Malvinas, ¿no? Se acercó hasta el regimiento, la vieja, y me regaló esa radio. Y enganchábamos alguna radio argentina, enganchábamos Radio Provincia y enganchábamos Radio Carve de Uruguay. Si vos escuchabas alguna radio argentina, íbamos ganando la guerra. Claro, Pero cuando escuchabas Radio Carve de Uruguay, ¿sí? El panorama era otro, claro. ¿no? Entonces, bueno, según Radio Carve, los ingleses avanzaban, eh, las noches se ponían complicadas, nosotros empezamos a recibir bombardeo el 1 de mayo. Claro. El 1 de mayo fue el primer bombardeo, a los 15 días de estar en Malvinas. Y de ahí no pararon más, porque los bombardeos tiraban desde los buques hacia las islas y después los aviones, ¿sí? Y el 12 de junio que llegan por tierra a nuestras posiciones. En lo personal, yo sentí, viste, como un alivio. En el momento que llegaron, sentí, y esto lo he contado muchas veces, como un alivio en el sentido de decir, bueno, estamos recibiendo, viste, desde el 1 de mayo bombardeo continuo, bueno, viste, ya está, viste. Ahora a enfrentar lo que sea. Me tengo que defender, hay que defenderse. Claro. Así que, pero por supuesto, ¿no?
mucha incertidumbre y miedo también, obviamente. Siempre es el miedo lo que lo impulsa a uno, ¿no es cierto?, ir hacia adelante en estas circunstancias. Claro. Martín, sí. Bueno, nada, la verdad que estaría un montón de tiempo conversando con vos, el tiempo en la radio se nos va, pero me gustaría cerrar con esta idea. ¿Cómo hay que, o cómo deberíamos reivindicar, por un lado, la memoria, ¿no?, con respecto a nuestra historia de reclamo por esas hermanitas perdidas, como decimos, pero por otro lado, ¿cuál es la mejor forma de reivindicar y de reconocer a nuestros compatriotas veteranos y caídos en la guerra? Yo diría, no sé, lo que se me ocurre ahora que me lo estás preguntando, pienso en que este tema debería estar más presente, ¿sí?, por parte de todos, digo, por parte de los medios, por parte de los periodistas, porque si no se convierte en un tema para la efeméride, ¿viste? Y a mí me pasa, ¿no? Y nos pasa a muchos excombatientes. Por ahí a veces el tema de los compañeros desaparecidos y de los nietos, por ahí eso está, viste, más presente. No es que llega el 24, si bien el 24, como nosotros hemos participado obviamente en la marcha en Buenos Aires del CECIM, pero viste como que el tema está más instalado, ¿no? Acá Malvinas muchas veces hay que esperar al 2 de abril para poder hablar de estos temas. Deberíamos tener más presente, sobre todo, el tema de Malvinas en el futuro, ¿sí? No olvidar que somos una colonia, porque, ¿no es cierto?, tenemos una base militar que no solamente es un problema para la Argentina, sino es un problema para toda América, para toda la región. ¿Sí? No es que, los países latinoamericanos sean buenos y todos nos apoyan porque por una cuestión solamente histórica, geopolítica, por lo que sea. No, es un problema también para ellos, ¿viste? Y eso se trata, ¿no? De malvinizar, ¿no? Porque malvinizar no es solamente tener la historia presente, sino, como bien vos decías, es pensar en el presente y en el futuro de nuestra América. Así es. Un abrazo grande, Martín. Y seguramente nos vamos a estar viendo mañana en alguna de las actividades. Dale, cómo no, te mando un abrazo. Gracias por esta charla. Martín Raninqueo, poeta, cantautor platense, veterano de la Guerra de Malvinas, y seguimos ahora con las noticias. De La Plata, AM 1390. Servicio informativo.